Hoy vengo, mi Señor, a pedirte perdón por todos mis pecados, pues moriste por mí, clavado y en la cruz para salvar mi alma. Te ruego, oh Señor, que escuches mi oración, pues siempre te he fallado. Te amo, Señor, y te pido perdón, oh Señor Jesucristo. Salvaste mi vida, Señor, porque eres verdadero Dios. Derramaste tu sangre, Rey, por todos mis pecados. Por eso te alabamos hoy, por eso te bendigo, Dios, por eso te pido perdón, oh Señor Jesucristo. Dar un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. A su nombre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dice esos dos versículos, Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Tenemos redención por su sangre. Estamos hablando del Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La redención es el acto de pagar un rescate por la liberación de culpa de una persona o de muchas personas, en este caso, de toda la humanidad. La Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores y sin el sacrificio del Señor Jesús, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 y Romanos 3:23, estos dos textos nos dicen que no hay hombre justo en la tierra que no peque. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermanos y amigos, todos los que me están escuchando, debemos reconocer que todos nosotros los seres humanos somos pecadores y sin el sacrificio, la redención y la expiación que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, toda la humanidad está perdida sin ese sacrificio, ya que los sacrificios que se hacían antes no tenían la capacidad y la eficacia de quitar la raíz de los pecados de la humanidad en aquel tiempo, porque estos sacrificios solo aliviaban a la gente de sus pecados, no hacía perfección ni cambio en las personas, no había cambio, se convirtió en un círculo vicioso día tras día y año tras año. Es como tomar una pastilla para el dolor y cuando pasa el efecto de la pastilla, el dolor vuelve y se tiene que tomar otra pastilla por no tratar con la raíz del dolor. Eso es lo que pasaba en los sacrificios de expiación en el Antiguo Testamento. Según Hebreos 9:6, 7 y 9 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Según Hebreos 10, del 1 al 4 y del 10 al 12, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hace perfecto a los que se acercan. Pero verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Solo la gente llegaba en aquel tiempo para recordar y ser atormentados de sus pecados, la culpabilidad. Los que practicaban el culto del Antiguo Testamento. Se volvió una costumbre nada más. ¿Y cuánto les costaba corderos? ¿Cuánto les costaba becerros, machos cabríos? Pero el verso 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede, no tiene la capacidad. Pero el verso 10 del capítulo 10 de Hebreos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese sacrificio que fue hecho en el Calvario una sola vez. Ya no todos los años, ya no todos los días, es un solo sacrificio. Y dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Pero ¿cómo? Solo tienes que creerlo y poner en práctica la palabra, y la raíz del pecado es destruida por el poder de la sangre de Jesús, por el poder del sacrificio. La sangre todavía es eficaz para la remisión de los pecados. Si alguien no es salvo, hoy puede ser redimido por la sangre del Señor Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, como Cordero de Dios, como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Dios mismo en la condición de un hombre, Dios mismo había venido en carne. El Señor Jesús apareció, dice la Biblia, quiero que lo leas para que tú lo entiendas. Apareció para quitar nuestros pecados, para lavar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para que tengamos derecho a la vida eterna. Pero ¿cómo es esto? Busca 1 de Juan 3:5 y te vas a dar cuenta. ¿Cómo es que Jesús quita los pecados, lava los pecados? ¿Cómo es que lo hace ese sacrificio? Solamente invocar a Jesús y luego decir la sangre de Jesús y ya. Hay un procedimiento, quiero que lo veas. Veamos 1 de Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él, véalo, 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Y si Él va a quitar nuestros pecados, óigalo bien, quiere decir que lo va a perdonar, lo va a borrar y lo va a lavar. Si Él va a quitar, pero ¿cómo? Yo le voy a decir, mire, escuche esto. Dice que Él apareció para quitar los pecados. Con dos factores, Él quitará nuestros pecados. Uno, creer en esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Crea que esa sangre limpia, lava los pecados, cualesquiera que sea. Ahí leímos el texto base de Colosenses 1:14 y Efesios 1:7. Y dos, creer en su nombre que manifestó. Pero ¿cómo? Si te das cuenta, en Colosenses 1:14 y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí dice que la sangre perdona los pecados. Pero si leemos Hechos 10:43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, aquí hay una aparente contradicción entre Pedro y Pablo.
Pedro, hablando en Hechos, dice que el nombre perdona los pecados. Y Pablo dice en Efesios 1:7 y Colosenses 1:14, dice que la sangre perdona los pecados. Bueno, hay una aparente contradicción aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a perdonar o lavar mis pecados? ¿La sangre o el nombre? ¿Cuál? Si no te lo explico, ¿cómo será? ¿Sabes? ¿La sangre de Jesús o el nombre? ¿Cuál? Veamos este procedimiento. Recordemos que tanto la sangre y el nombre del Señor Jesús son válidas para el perdón de pecados. Pero ¿cómo hacer entonces? ¿Solamente invoco la sangre o el nombre? Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es solo así. Muchos han caído en ese engaño. Pero le voy a explicar, escúcheme. ¿En qué momento la sangre me lava los pecados? Debemos recordar que cuando Jesús fue crucificado, su sangre fluyó y comenzó a manchar la cruz, y la sangre comenzó a caer en tierra. Pero esa sangre, no dice la Biblia que fue recogida en algún recipiente y llevado al cielo para ser usada y rociar sobre los que creían en Jesús. No hay ningún pasaje que diga que se recogió la sangre y se secó la sangre del Señor. Esa sangre física, literal del Señor Jesús, se secó, se perdió en la tierra alrededor de la cruz. ¿O no? Estoy hablando por lógica. Se secó esa sangre. Por lo menos la Biblia no dice que fue recogida. Y creer que así fuera es pura especulación. Además, no había suficiente sangre en el cuerpo, en un cuerpo humano, para que en un sentido literal pudieran ser rociados los millones y millones de personas desde hace 2000 años hasta hoy que iban creyendo en el Señor Jesús. ¿Cómo iban a ser lavados con la sangre? Si la sangre se secó, la sangre de un ser humano como el del Señor Jesús, prácticamente, aproximadamente como 5 litros de sangre tiene un cuerpo humano. Eso no es suficiente para alcanzar a tantos millones de personas que siguen creyendo en el Señor Jesús. ¿Cómo entonces puede ser aplicada la sangre en nuestra vida para que nos perdone y nos lave de nuestros pecados y que tengamos vida eterna? ¿Cómo entonces? ¿Será que ya no hay esperanza? Gracias a Dios que sí hay esperanza y segura. Dios ha seleccionado esto en una forma simple y sencilla. Oiga, Dios ha transferido el poder de la sangre al nombre de Jesús. Todas las funciones que desempeña la sangre son atribuidas al nombre del Señor Jesús. Y eso lo podemos entender en el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento. Dice Levíticos 17:11, escúchelo bien: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo los he dado para hacer expiación sobre vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire, las dos cosas que hay en la sangre son vida y expiación, o sea, perdón, en la sangre de los animales. En esa sangre hay vida y perdón. Entonces, por eso, ahora, el Nuevo Testamento nos dice que el perdón de pecados y la vida eterna lo recibimos en el nombre del Señor Jesús. El perdón de pecados y la vida eterna lo recibimos en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo? Hechos 10:43 dice que de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero Juan 20:31 dice: pero estas cosas han escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La sangre, hermanos,
nos funciona a través del nombre, porque toda la sangre de Jesús que derramó ahora es atribuido en el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando hoy invocamos el nombre del Señor Jesús, la sangre comienza a lavar esas almas de sus pecados en el nombre de Jesús. No hay otra forma en que podamos obtener los beneficios de la sangre de Jesús que creer y tener fe en su nombre. Entonces, cuando el nombre me perdona, ya he sido lavado y perdonado en la sangre del Cordero y tengo vida eterna. Cuando el nombre quita mis pecados, lava mis pecados, perdona mis pecados para darme vida eterna, ¿cuándo? Ya que la sangre está en el nombre, entonces ¿cuándo es que el nombre funciona para que mis pecados sean perdonados, o sea, lavado de mis pecados y que yo tenga vida eterna? ¿Cuándo, hermano? Cuando me arrepiento y me bautizo en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la única manera en que todos los pecados del pecador pueden ser quitados y perdonados. Los rezos no te los quita, la confesión al cura no te los quita, la hostia no te los quita, la promesa a la Santísima Virgen no te lo quita. Amigo, amiga, no estamos ofendiendo a nadie. Esto es lo que dice la Biblia. Solo bautizándote en el nombre que es sobre todo nombre, todos tus pecados son quitados, perdonados por el poder del nombre de Jesús. Un aplauso al nombre. Mire, ya voy a terminar con 2 textos más. Eso sí, quiero que lo busques así cuidadosamente. Apocalipsis 1:5, por favor, y Hechos 22:16. Búsquelo. Vamos a combinar estos 2 textos para confirmar que la sangre del Señor nos lava de nuestros pecados cuando somos bautizados en agua en su nombre. Vamos, busque Apocalipsis 1:5. Pero chéquelo bien. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué dice? Lo que sigue, ¿qué dice? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, Hechos 22:16. Ananías le dice a Pablo, que era Saulo en aquel tiempo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cómo ven eso? Está relacionado con Hechos 2:38. Pedro no se contradice con Juan, ni con Ananías, ni con Pablo. Ellos están de acuerdo que la sangre está en el nombre, y cuando somos bautizados en el nombre, nuestros pecados son lavados, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si tú has sido bautizado en el nombre del Señor Jesús y has sido perdonado por medio de las aguas del bautismo, la sangre ya está rociado sobre ti. Cuando me bautizo en el nombre de Jesús, ya soy perdonado. Hermanos, no hay contradicción en estos escritores. Simplemente la sangre que fue vertida en el Calvario fue atribuida al nombre,
ahora solo funciona cuando el nombre de Jesús es invocado. Por eso, cuando tú le fallas a Dios en algo, cuando tú dices, perdóname Señor Jesús, y estás invocando Jesús, y en Jesús está la sangre, y en ese momento, como ya le pediste perdón de corazón, en ese momento la sangre comienza a fluir para limpiar las manchas de tu alma, y entonces puedes alabar a Dios con libertad. Nada te detiene. Tu conciencia de obras muertas es limpiada por el poder de la sangre en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo muy importante. Cuando el cordero fue sacrificado en los tiempos de Israel en Egipto, cuando la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de la casa, en los postes de la casa de los hebreos, Dios mismo dijo, si ustedes hacen esto, cuando el ángel de la muerte cruce por allá, va a ver la sangre y va a pasar de largo. Déjame decirle, la sangre de Jesús es todavía más eficaz y más poderosa que la sangre de un cordero animal. Amén. Porque la sangre de Jesús es una sangre inmaculada, santa, pura, limpia, sin mancha ni contaminación. Es una sangre poderosa. Y si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, usted tiene la sangre en usted por la invocación del nombre de Jesús en usted. Y el diablo y el ángel de la muerte, cuando te vea, no va a poder hacer nada, porque va a ver la sangre y va a pasar de largo. Va a identificar que este es un hijo de Dios lavado en la sangre de Jesús. Levanta tus manos, por favor.